la Asociación DEMO en defensa de la infancia. Nos acompaña en esta oportunidad un panel que va a ser con la presencialidad. Adelante. Buenas tardes. Es un honor estar de nuevo en este congreso. Gracias, Ana María. Ya estuve en varias oportunidades. Es un honor ver aquí a alguien con quien compartí los mejores momentos de mi adolescencia. Vos te lo digo, Alejandra. Es un placer. Bueno, normalmente en este espacio del Congreso, donde he participado, como les dije, en varias oportunidades, me he dedicado a contar sobre los procesos judiciales que se vivían en la provincia. Siempre han sido auditorios bastante movilizadores, bastante debatidores. No tengo mucho tiempo, son 30 minutos nomás. Y este año, cuando se me invitó y se me preguntó sobre lo que quería hablar, dije sobre la trata de personas y el contexto social. Pero al escuchar las disertaciones, las excelentes disertaciones previas, y en el transcurrir de este congreso y habiendo interactuado con algunos de ustedes, me surgieron varias cuestiones que creo vienen a poner también de resalto algunas otras que son importantes. La primera, para conocer hasta dónde vamos a llegar, es saber cuántos son docentes, así que les pediría que levanten la mano a aquellos que son docentes. La mayoría. Alguno que trabaje en la municipalidad o en algún departamento ejecutivo. Alguno que trabaje en la policía. Bien. En definitiva, hay una mayoría abrumadora de docentes. Ahora bien, voy a dividir esta cuestión en tres etapas. Una necesaria etapa jurídica, judicial, una necesaria etapa que tiene que ver con la cuestión social y una tercera que va a ser conclusiva y donde lo vamos a hacer entre todos. Primero, para despejar dudas, el delito de trata es un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad nos trae, a los que militamos en los derechos humanos, a reflejar en cada una de estas instancias en las que bien se ha definido los verbos con los que categoriza la ley el delito, que afecta a cualquier ser humano. Desde esa condición, y esto es para sacar un poco el estigma sobre quienes trabajamos en derechos humanos. Derechos humanos hacemos todos, básicamente todos. Se han reforzado las perspectivas, en muchos casos, por la necesidad que tenemos como sociedad de sobrevivir a la pandemia de la violencia. Nos hemos visto obligados a reforzar muchas veces las perspectivas de género o las perspectivas de infancia. Es más, habrán escuchado mencionar fallos que han sentado jurisprudencia donde se acentúa la perspectiva de género, una cuestión que aumento a lo que comentaron las chicas esta mañana del panel, del excelente panel, que hay 8 categorizaciones, hay 8 tipificaciones ya vinculadas a femicidio como el crimen de odio, en la cual la víctima es la mujer. También hay jurisprudencia donde se puso énfasis en las perspectivas de infancia, donde se prioriza
el interés superior del niño por encima de la cuestión de los adultos. Ahora bien, dada esta condición básica desde el lugar desde donde arrancamos los derechos humanos, me permito decir que con esto de considerar a la trata de personas como un delito de lesa humanidad, con ello va también calificarlo como imprescriptible. De manera tal que aquí me voy a situar en la cuestión histórica. El comercio de seres humanos existió en este país y en este continente desde mucho antes de que existiéramos como país. Cuando éramos colonia ya había un comercio de negros, era un esclavito de negros. Con la Asamblea del año 13, con la institucionalidad de este país, ya nace otro tipo de comercio de seres humanos. Y es lo que se conoció como el delito de trata de blancas. No han sido pocos los esfuerzos de la humanidad, como no han sido pocos los esfuerzos de la deshumanización que se ha tenido al considerar esto. En el año 1949, ya la ONU hizo un primer esfuerzo por tratar la cuestión. Esfuerzo que terminó validándose allá por el año 2000, donde la ONU emite un protocolo donde destinaba a crear conciencia internacional sobre la erradicación, la sanción y la persecución del delito de trata. Junto con ello comienza a gestarse un protocolo de Viena, el proceso de Viena, el conocido proceso de Viena. La legislación del mundo ha ido adhiriendo. Para quienes son docentes de las materias relacionadas con la formación ciudadana, va de suyo internalizar no solo el valor inalterable que tiene la Constitución, sino el valor inalterable que tienen las convenciones y los tratados internacionales incorporados a la propia Constitución. De modo tal de que ese artículo, el 75-22, tiene una eficacia que obliga a los Estados parte de estos compromisos asumidos a nivel internacional de cumplirlos. De manera tal de que existen estos principios de constitucionalidad y convencionalidad. Ahora, traducido esto a nuestra vida cotidiana, decimos, ¿qué hizo Argentina? En el año 2008 sanciona una ley por la cual incorpora unos artículos al Código Penal que tipifican el delito de trata. El 145 bis y el 145 ter. Para los que saben derecho y para los que no saben también, esa es la figura básica del tipo penal, el 145 bis. Por eso insistí en la cuestión, en la primera pregunta que te la hacía a vos, Gabriela, hasta, no sé cómo decirlo, grabar de alguna manera, registrar estos verbos que tienen que ver con el ofrecer, con el captar, con el trasladar, con el acoger y con el recibir, que muy bien explicaron los del Ministerio de Seguridad, con fines de explotación. Es el tipo penal básico. Es el tipo penal básico. Después del 145 ter, allí vienen las figuras penales agravadas, donde las condenas son mayores. Ahora bien, el legislador argentino cometió un error en aquella primera contemplación de este delito. No había suprimido la validez del consentimiento de la víctima. De manera tal de que en el año 2012, esto es muy interesante porque va a dar pie al desarrollo de todo lo otro, se suprime la validez del consentimiento de la víctima. Y aquí, bueno, ya que a mi amiga Gabriela le gusta hacer
habla de un modo más espontáneo que yo le voy a decir que lo explique muy bien a esa partecita. Bueno, no sé si lo voy a explicar mejor que vos, simplemente que se entiende que ese consentimiento está viciado, porque no venimos de una situación de un ser humano que no fue vulnerado. Esa mujer, creo en el caso de trata sexual, podemos hablar también de trata laboral, fue absolutamente, viene de situaciones de vida, de vulnerabilidad, donde a nivel psicológico está en situación de indefensión aprendida, así lo denominan los psicólogos. Entonces, lejos está de poder decirse que hay una elección ahí, de ninguna manera. Por eso se habla, en términos jurídicos, de que el consentimiento está viciado. Bueno, para que quede este concepto también dando vueltas de indefensión adquirida. Entonces, ¿qué buscó hacer la ley cuando dijo no tiene validez esta cuestión de un consentimiento de una víctima? Como muchos dicen, yo elijo ser esclavo, porque en definitiva la trata que es el peor atentado de la humanidad en contra de la libertad, la dignidad y la capacidad para elegir un modo de vida propio. Entonces, ¿qué trató de hacer ese legislador enmendando ese informe? Trató de reforzar un paradigma que tendía a la vulneración de derechos. Yo no pongo eso, se llama interseccionalidad de situaciones. Yo pongo una situación de trata donde ustedes van a ver ese complejo de vulneraciones. Una niña migrante, menor de edad, pobre, analfabeta. Entonces, podrían imaginarse ustedes que allí están dadas las condiciones ideales para que ocurra ¿qué? ¿Qué situación puede ocurrir ahí? La explotación, ¿qué más puede ocurrir? Abuso. El abuso. ¿Y otro más? La trata, precisamente la trata. Entonces aquí comenzamos a desmenuzar parte de lo que algunos han dado en llamar el árbol de la trata, que hunde sus raíces más profundas en un complejo armado de vulneraciones. Porque es un complejo armado de vulneraciones, donde hay factores económicos, donde hay factores sociales, donde hay factores psicológicos, donde hay factores humanos. Entonces, este árbol se alimenta y se desarrolla de corrupción, de falta de controles. Alguien lo mencionó, de facilitaciones. Y alguien más lo dijo esta mañana y muy bien, de ese clima de violencia. Y es un clima de violencia propicio no asumir como sociedad nuestro rol. La corrupción es transversal. Para que este delito exista, hacen falta mucho más que una persona. Y solo por mencionar casos, definimos ya en muchas situaciones ya la trata con fines de explotación sexual, pero también hay trata con fines de explotación laboral. Y también hay otras formas de trata, como el tráfico de órganos, fluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner dos situaciones actuales que nos debemos en la agenda de los que trabajamos en la cuestión de derechos humanos ligadas a la cuestión del trata. Nuestra legislación sigue siendo deudora de políticas de restitución de derechos a las víctimas de trata. Solo por mencionar un número, de aproximadamente 17.000 personas rescatadas de la trata, solo el 20% ha logrado acceder a políticas de restitución real de derechos. El resto sigue a la deriva. Un proceso judicial por trata de personas
demora de entre 7 a 15 años para llegar efectivamente a una sentencia. En muchos de los casos, y voy a poner de ejemplo esta provincia donde la trata sí existe, las condenas han sido prácticamente simbólicas y de cumplimiento domiciliario de la pena, por ser personas enfermas o mayores de edad. Aún cuando el delito haya estado absolutamente comprobado. Entonces, cuando habló del Ministerio de Seguridad, que dio un muy buen informe de gestión, obvió lo que está pasando en la región y en el mundo. Desde antes de la guerra de Ucrania, hay procesos civilizatorios nuevos prácticamente. Hay desplazamientos humanos que en la historia de este planeta no habían ocurrido a tal magnitud. Gente que desde países en guerra, de la propia África, se largan a nado a Europa, se han tenido que sufrir y denunciar también tragedias como un barco hundido con 400 personas en una isla de Italia. Se han tenido que sufrir migraciones internas en esta Sudamérica, bendita Sudamérica, desde Colombia y Venezuela, desde Venezuela para estos lares enormes. Hoy la misma Europa que se ve sacudida por la guerra en Ucrania y en la inminencia, y qué triste hablar de esto, hasta de posibles cataclismos nucleares en la zona. Entonces hay un fenómeno de migración global a escala todavía desconocida en términos de impacto humano, que nos plantean otro tipo de realidad. En el medio hemos atravesado una pandemia que nos ha enfrentado con lo peor de nosotros mismos. En mi caso, que yo trabajo en la cuestión exclusivamente colaboro con la ONG, mi especialidad es el fuero penal juvenil y todo lo relacionado con cuestiones que tienen que ver con el derecho de familia y demás. La cantidad de abusos que se han registrado durante la pandemia, no denunciados, las situaciones de maltrato, las situaciones hasta de tráfico humano que no se han sabido, que recién se están conociendo, han cambiado un orden mundial. Entonces, tenemos un factor social a nivel mundial, una migración enorme de seres humanos de un punto a otro. Aquí, en Europa, de África a Europa, muchísimo. Un cambio en el orden económico mundial que ha generado una crisis sin precedente en el esquema económico global y de producción, que también lo estamos padeciendo nosotros. No es casual de que en esta provincia el número de pobres se ha duplicado. Entonces, comienzan a existir condiciones objetivas. Tengo frente a mí el imaginario colectivo más importante, a lo mejor que como sociedad uno puede observar. Y tengo detrás de mí el imaginario colectivo que nadie puede ver porque no han vuelto a la escuela. Son 8.000 chicos que no han vuelto a la escuela. Entonces, hay algo más. Hay algo más que un planteo de qué hacemos. El planteo es qué hacemos como sociedad, hasta dónde nos comprometemos en validar nuestra dedicación a hacer que el mismo sistema reconozca también sus propias limitaciones. Como parte de la sociedad civil, valoro el esfuerzo de los docentes
Y me pregunto, hace un rato charlábamos con ella y decíamos, por ejemplo, en el caso de una denuncia, nosotros tenemos registrada esta zona con zonas donde hay trabajo infantil, en algunos casos que puede llegar a este nivel de trata. A mí me ha tocado intervenir con unos docentes de Tinogasta que en una vendimia notaban que los chicos faltaban mucho a clase y era porque iban a la vendimia, iban a cosechar uvas. Entonces estos docentes se comprometieron, nos convocaron, fuimos, y todo el esfuerzo que pudo hacer el Estado terminó en nada. Los chicos sí volvieron a la escuela, pero el explotador jamás se supo quién era. Cayó preso un par de días uno que nos tenía trabajando y nada más. Porque aquí tenemos otra limitación muy grande. En los delitos de trata siempre cae el eslabón más débil. Porque la ley, y ustedes verán, la ley deja estos vacíos indignantes que provocan hasta enojo y bronca cuando en una enorme plantación son rescatadas personas, es detenido el capataz, pero el dueño de los terrenos, el que se lleva toda la plata, jamás cae. Entonces, reconociéndonos a nosotros mismos como parte de un conjunto de personas que todos los días hacen algo por la sociedad. Los que sabemos derecho, o algo de derecho, y creemos en nuestra sociedad, no tenemos un enfoque hegemónico del derecho. No creemos que el derecho lo resuelve todo. Creemos en los enfoques interdisciplinares del derecho. Creemos que todos hacen falta. En estos delitos, mucho más cuando están involucrados chicos, hacen falta enfoques interdisciplinarios. Ya me sabrán contar ustedes dentro de un ratito si tienen los gabinetes psicopedagógicos constituidos en las escuelas. Porque para comenzar a cambiar algo, hace falta comenzar a tener la actitud, ni de reclamo, sino de que básicamente se le diga al Estado, es por aquí. ¿Por qué? En Catamarca, en este último tiempo hubo 11 denuncias a la línea 145. Entre las causas está el intento de venta de un bebé por Facebook, una red de pornografía infantil y una oferta laboral engañosa. En julio de este año fueron rescatados más de 20 chicos de Catamarca en Córdoba, víctimas de una oferta laboral engañosa. Se dice que nuestros puestos interprovinciales son un colador, y posiblemente lo sean. Entonces, para ir a ustedes, ¿cuánto tiempo queda? Bueno, para ir a ustedes, porque es necesario que interactuemos por menos 2 minutos, yo les quiero preguntar, voy a cambiar el modo, yo les quiero preguntar 2 o 3 cosas. ¿Ustedes le tienen miedo o sienten valentía frente al delito de trata? Quiero decir, como docente, planteo una situación X, ya sea a partir de un delito conexo, que sepan de que hay algún consumidor de la familia de ustedes por pornografía infantil, sea que conocen de alguien que está queriendo vender un ser humano
conocen situaciones de las que le hablé o conocen de algún ofrecimiento laboral engañoso, son capaces de tomar la actitud de denunciar o son capaces de contarle a alguien para que denuncie. No escucho, a cualquiera que quiera opinar. Sí, yo sí soy capaz de no dudaría. ¿Alguien más? Sí, quizá la misma situación a uno lo lleve como a enfrentarse con un desafío de tal magnitud, pero es preciso como docente tener en cuenta que contamos con muchas herramientas y una de esas herramientas son los derechos humanos, ¿no? Que nos brindan y nos respaldan y nos asesora en cierta medida cómo podemos proceder a esa denuncia para que la víctima no se vea más perjudicada, ¿no? Y sepa que también así como está lo otro, hay un movimiento universal a favor de esto, de que no queremos, porque de pronto, como sociedad, tenemos la posibilidad de poner ese límite, el límite hasta dónde queremos. La inmoralidad, la corrupción, esta mala fe que tienen muchas veces las instituciones, hablo de cualquiera, ¿no? Tiene poco que ver con los valores que nos fundaron como país. Tienen poco que ver con los valores que nos fundaron como pueblo, tienen poco que ver con los valores que nos fundaron como personas. Porque de pronto, este intento que hago de desnaturalizar lo que parece imposible, es un intento también de repensarnos a nosotros mismos como parte de una sociedad que no quiere ser parte de eso que bueno, lo que hacemos derecho denunciamos, lo que hacen sociología denuncian, lo que hacen psicología denuncian, todos denunciamos, que es la mercantilización y cosificación del ser humano. No somos un precio, no valemos por lo que tenemos, no somos una mercancía, nadie es una mercancía, nadie debe ser una mercancía. Por lo tanto, y en honor al tiempo, yo les agradezco y los invito a todos a la gran aventura de construir una sociedad distinta, sin esclavos, sin servidumbre, con igualdad de derechos y básicamente con respeto a la dignidad humana. Muchas gracias.